Bienvenidos a todos nuestros amigos de Corazón Inquieto. Estoy muy feliz de compartir con ustedes esta nueva edición de su programa sobre teología del cuerpo. Felices Pascuas de Resurrección, que el resucitado inunde de amor cada espacio y momento de sus vidas. El día de hoy estaremos desarrollando la catequesis número 51, llamada por San Juan Pablo II, tensión entre carne y espíritu en el corazón del hombre. Esta catequesis fue dada a la Iglesia Católica el 17 de diciembre del año 1980. En esta catequesis, el Papa profundiza en las palabras de San Pablo, tomadas de la carta a los Gálatas 5:17. La carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne. Antes de dar inicio a este programa, pediremos la asistencia del Espíritu Santo, que es fuente de luz, que nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor resucitado, qué bueno es sentir tu presencia poderosa, pero acogedora, que despierta y llena de vida todos los ambientes que me rodean, alejando todo sentimiento de angustias y abandono. Ayúdame a permanecer siempre cerca de ti, porque solo de ti me viene ese amor que me sostiene, esa fuerza que me restaura y todo ese poder para seguir luchando con valentía. Gracias, Señor, por tu eterno sacrificio de amor en la cruz, por tu gloriosa resurrección que me invita a renovar mi corazón en tus promesas y gracias, por todos los momentos de oración que hemos disfrutado juntos. Ayúdame a reconocerte en todo momento, sentir que estás vivo y presente, sentir tu cercanía y tu calidez de tu voz que consuela y que trae paz al alma. Mi Cristo resucitado y glorioso, dame la gracia de nacer de nuevo en el Espíritu, rehacer mi vida para alabarte y adorarte, porque en ningunas otras manos yo podría estar más segura. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. Tensión entre carne y espíritu en el corazón del hombre es la catequesis que hoy estaremos abordando. San Pablo piensa en la tensión que existe en el interior del hombre, precisamente en su corazón. No se trata aquí solamente del cuerpo, refiriéndose a la materia, y del espíritu, refiriéndose al alma, como dos componentes diversos, sino los componentes que constituyen desde el principio la esencia misma del hombre. Pero se presupone esa disposición de fuerzas que se forman en el hombre con el pecado original. En efecto, veremos aquí las consecuencias del pecado original. Recordemos que el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. San Pablo lo afirma: por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Romanos 5:19. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados. Pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados.
Sin embargo, contamos con el poder de la gracia, del hombre nuevo, con el Espíritu Santo para poder vivir en el amor. San Juan Pablo II en esta catequesis nos dice: el cuerpo se contrapone al espíritu y fácilmente domina sobre él. Aquí es necesario recordar cómo pensaban los maniqueos. Creían que hay una ruptura total con el cuerpo, que el cuerpo y sus necesidades no son relevantes. De hecho, el cuerpo es la prisión del alma. Obviamente esto no es correcto, ya que el cuerpo no es una máquina que el alma pueda desechar cuando está desgastada. Somos espíritus encarnados. Jesús no vino a salvar almas, sino seres humanos. Él alimentó el cuerpo de los hambrientos y sanó los cuerpos de los enfermos, al perdonar sus pecados y enseñarles las sublimes verdades espirituales. De hecho, no solo creemos en la inmortalidad del alma, sino también en la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, los deseos del cuerpo, la comida, bebida, el sueño, la unión sexual, son fundamentalmente buenos. Dios los creó. Sin embargo, a raíz del pecado original tenemos muchos deseos que nos llevan a comportarnos de una manera que no es muy digna de la persona humana. Pero también Dios ha puesto en nuestro cuerpo deseos muy grandes, como son los deseos de trascendencia, los deseos de belleza, de unidad, de saber ver al otro como Dios lo ve. Todo esto lo anhelamos en nuestro corazón. Entonces nace la pregunta: ¿la carne se opone al espíritu? Cuando Pablo condena la carne, no está hablando del cuerpo humano, creado por Dios. Por el contrario, está usando el término carne para presentar la distorsión que el pecado original introdujo en la raza humana. La carne malinterpreta y descarrila los deseos naturales, convirtiéndolos en destructivos y denigrantes. La lujuria es un buen ejemplo de esto. De hecho, la lujuria no es otro nombre para el deseo sexual. La lujuria es lo que la carne le hace al deseo sexual, convirtiéndolo en un instrumento de autogratificación y explotación, en lugar de amor comprometido y de milagro de una nueva vida, tal como es el propósito de Dios. San Juan Pablo II nos dice: la terminología paulina, sin embargo, significa algo más. Aquí el dominio de la carne parece coincidir casi con la que, según la terminología de San Juan, es la triple concupiscencia que viene del mundo. En programas anteriores hemos hablado de la triple concupiscencia, que se refiere a la concupiscencia de la carne y junto con ella la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, que están en el mundo y a la vez vienen del mundo. No como fruto del misterio de la creación, sino como fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Génesis 2:17, en el corazón del hombre. Si desean profundizar más sobre esta triple concupiscencia, pueden encontrar el programa en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Corazón Inquieto y ahí está este programa de la concupiscencia. La carne, en el lenguaje de las cartas de San Pablo, indica no solo al hombre exterior, sino también al hombre interiormente sometido al mundo, en cierto sentido, cerrado en el ámbito de esos valores que solo pertenecen al mundo y de esos fines que es capaz de imponer al hombre, valores. Por tanto, a lo que el hombre, en cuanto carne, es precisamente sensible, nos dice San Juan Pablo II. A lo que el hombre, en cuanto carne, es precisamente sensible. En efecto, antes de la llegada del Espíritu, la carne esclaviza a los seres humanos desde adentro. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, nos dice que no debemos seguir estos deseos desordenados. Sin embargo, nuestra fuerza de voluntad es demasiado débil para ganar la batalla sola. Solo con la fuerza de voluntad estaríamos condenados a la derrota. Incluso David,
para ponerles un ejemplo. El más grande rey de Israel sucumbió a la lujuria y luego trató de cubrir su adulterio con un asesinato. Vamos a profundizar más sobre este tema, pero tenemos que irnos a una pausa y regresamos con más. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. Estamos de regreso en su programa Corazón Inquieto, el día de hoy desarrollando la catequesis número 51, tensión entre carne y espíritu en el corazón del hombre. El hombre, en cuanto a la carne, es precisamente sensible. La solución de Dios es radical. Cuando nos unimos a Jesús a través de la fe y el bautismo, somos llenados del Espíritu Santo. El Espíritu comienza la sanación de nuestra naturaleza humana herida, desde adentro, con el propósito de transformar todos los aspectos de nuestra vida. La palabra virtud, de hecho, significa poder o fuerza, y el Espíritu trae consigo virtudes que nos potencian para triunfar en nuestra lucha contra la carne. Sí, la carne aún sigue ahí, incluso después de que somos justificados a través de la fe en Cristo y limpiados en el bautismo sacramental. Pero su espalda se encuentra quebrada. Ya no puede esclavizarnos, a menos que lo dejemos hacer, ¿verdad? Ahora, tenemos la libertad y el poder para ignorar los tirones de la carne hacia el pecado. Su fuerza debe debilitarse a medida que crecemos en santidad. Recordemos, queridos amigos, que la teología del cuerpo nos ha enseñado que la vida cristiana no es sobre vivir esclavizado a reglas externas y sobre reprimir nuestros deseos humanos naturales. Se trata del empoderamiento interno, de llegar a ser verdaderamente grandes, verdaderamente humanos y verdaderamente libres. El hombre que vive según la carne es el hombre dispuesto solamente a lo que viene del mundo. Es el hombre de los sentidos. Es el hombre de la triple concupiscencia. Este hombre vive casi en el polo opuesto respecto a lo que quiere el Espíritu. El Espíritu de Dios quiere una realidad diversa de la que quiere la carne. Desea una realidad diversa de la que desea la carne, y esto ya en el interior del hombre, ya en la fuente interior de las aspiraciones y de las acciones del hombre, de manera que no hagáis lo que queréis. Gálatas 5:17. Pablo expresa esto de modo todavía más explícito al escribir en otro lugar del mal que hace, aunque no lo quiera, y de la imposibilidad, o más bien de la posibilidad limitada de realizar el bien que quiere. Romanos 7:19. Se manifiesta en su corazón como combate entre el bien y el mal. Estas son palabras textuales de San Juan Pablo II en esta catequesis. Ciertamente hay una lucha dentro de nosotros que existe, no solo porque lo diga San Juan Pablo II en esta catequesis, sino porque lo experimentamos en el día a día. Experimentamos que queremos hacer cosas buenas y de repente como que giramos y terminamos haciendo lo que no queremos. Por ejemplo, decimos por amor a Dios que vamos a hacer un ayuno y de repente nos acercamos a la cocina y están haciendo el desayuno que más nos gusta y decimos, bueno, otro día haré el ayuno, hoy voy a comer. Esto es un ejemplo muy sencillo y que realmente no daña a nadie, pero por un momento imagínense cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones desordenadas, por una excitación sin control, dejándome llevar por lo más bajo de nuestra humanidad. ¿Qué es lo que ocurre? Esa pregunta se la dejo a manera de reflexión. Sin embargo, el pontífice nos dice que este deseo nos permite comprobar cómo en el interior del hombre la vida según la carne se opone a la vida según el espíritu, y cómo esta última, en la situación actual del hombre, dado su estado pecaminoso hereditario, está constantemente expuesta a la debilidad e insuficiencia de la primera.
a la que cede con frecuencia. Si no se refuerza en el interior para hacer precisamente lo que quiere el espíritu. Todos necesitamos una conversión diaria. Y surge una pregunta: ¿nos hemos convertido? Esta puede ser una pregunta bastante intimidante. Nos hace pensar: ¿sigo realmente a Cristo? ¿Para qué vivo? ¿Qué significa la conversión? Para los católicos, la conversión no es cosa de una sola vez. Más bien, se repite muchas veces en el transcurso de la vida. Somos peregrinos en una peregrinación que nunca se completa en la tierra. Esto no significa que no haya grandes avances, claro que los hay, pero cualquier avance que vivamos es el principio y no el fin de nuestro viaje y de nuestra tarea como católicos. La conversión con frecuencia se traduce como arrepiéntanse, en el sentido de sentir dolor por actos cometidos, en el sentido de sentir dolor por nuestros pecados. Pero la raíz griega de esta palabra quiere decir más. Significa cambia tus opiniones, pon tu cerebro patas arriba, empieza a ver el mundo de forma diferente. En este sentido, la conversión se trata de la visión que tenemos de la vida, de lo que pensamos que es la vida, de lo que nos parece importante y esencial. Sí, la conversión es un cambio, un creer que aunque yo soy débil, puedo decidirme a luchar, a vencer esos malos deseos. Obviamente para esto nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Las ideas llevan a los actos. También lo hemos hablado en otros programas. Hemos dicho que todo empieza con la mirada. Luego viene la intención. De las ideas llevan a los actos. De aquí que debemos estar luchando constantemente para rechazar los malos pensamientos, las malas miradas. Es por esto que la primera batalla que enfrentamos en nuestra guerra contra el pecado se libra en el terreno de la mente. Si no logramos vencer los malos pensamientos, los malos deseos, estos toman la fuerza para transformarse en actos donde prevalece la pasión y el mal. Es muy claro que para que haya pecado es necesario que exista una voluntad de pecar. Una cosa es tener tentaciones y otra caer en ellas. Así, por ejemplo, cuando yo supero un mal pensamiento que cruza por mi mente, no he pecado, todo lo contrario. Realicé una acción meritoria que fortalece mi voluntad. En cambio, cuando empiezo a consentir y recrearme con ese mal pensamiento, debilito mi voluntad, exponiéndome a caer en acciones torpes y malas. Por ello el pecado empieza cuando consentimos los malos pensamientos o los malos deseos en nuestra mente. Y de hecho, esto ya constituye una ofensa a Dios. Cuando estos se presentan, pidamos ayuda a Cristo, a su Santísima Madre, para combatirlos y no caer en ellos. Esta vida es una batalla constante y una prueba que debemos pasar. No se puede ni se debe claudicar. El pecado no está en que nos vengan malos pensamientos, sino en que los aceptemos. Y esto sí está en nuestras manos combatirlo. Será difícil en un principio, pero a pesar de las derrotas puedes ganar la batalla final. El ánimo y la voluntad son necesarios. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El pecado no está en que te vengan malos pensamientos, sino en que los aceptes. Dios no pide imposibles. Somos nosotros los que nos declaramos derrotados. Cuando se cae frecuentemente, a pesar de la confesión, puede ser por una de estas circunstancias. ¿Te falta un propósito más firme de enmienda? ¿No pones debidamente los medios para evitar las tentaciones?
no huyes de las causas y ocasiones. ¿Eres una persona muy frágil para caer en determinado pecado? ¿O porque no oramos lo suficiente? ¿O puede ser una combinación de estas? Analicemos cuál o cuáles pueden ser y corrijamos. No te separes de ir con frecuencia al confesionario, pues este es una medicina para el pecador. Es una lucha, pero se puede vencer, porque el ser humano está hecho para el amor. El Papa nos dice: los que son según la carne sienten las cosas carnales. Los que son según el Espíritu sienten las cosas espirituales. Porque el apetito de la carne es muerte, pero el apetito del Espíritu es vida y paz. Por lo cual el apetito de la carne es enemistad con Dios y no se sujeta ni puede sujetarse a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que de verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Cristo. Me llamó muchísimo la atención lo que nos dice el Papa. El apetito de la carne es muerte. En efecto, se refiere a que con el consentimiento de los deseos impuros, nosotros vamos muriendo poco a poco porque permanecemos en pecado. Entonces, ¿cómo vencemos estos apetitos desordenados de la carne? La forma de vencerlos es no dando consentimiento a las tentaciones impuras que produce nuestro cuerpo. Como ya lo hemos dicho reiteradas veces en programas anteriores, no es pecado tener tentaciones. El pecado radica en consentirlas. Dios las permite para darnos ocasión de aumentar nuestros méritos y premio en el cielo a luchar contra ellas para demostrarle a Dios que lo amamos a Él antes que nada. Dios colocó cierto placer en las cosas para el disfrute de los seres humanos, como placer en el comer para no morir de hambre, en el dormir para que el cuerpo descanse y placer en el sexo para que podamos procrear. El placer es solamente un estímulo, no es el fin. El problema está en que persigamos el estímulo en las cosas y no en el fin. Decía San Agustín: yo no le tengo tanto miedo al demonio. Fíjense bien lo que decía San Agustín. Yo no le tengo tanto miedo al demonio. Al mundo le tengo más miedo, pero nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Para no caer en la tentación, la Iglesia nos recomienda confesarnos, comulgar, asistir a la Santa Misa, evitar las ocasiones de pecado, evitar las amistades peligrosas, pensar en el juicio y la eternidad que nos esperan y hacer sacrificios. Estas son las armas que tenemos para crecer más en el apetito del Espíritu que nos da vida y paz. Bien claro lo ha dicho San Juan Pablo II en esta catequesis. La vida en el Espíritu nos da vida y nos da paz. El pontífice nos dice: en la doctrina paulina, la vida según la carne se opone a la vida según el Espíritu, no solo en el interior del hombre, en su corazón, sino, como se ve, encuentra un amplio y diferenciado campo para traducirse en obras. Pablo habla, por un lado, de las obras que nacen de la carne, se podría decir de las obras en las que se manifiesta el hombre que vive según la carne, y por tanto habla del fruto del Espíritu. Esto es, de las acciones, de los modos de comportarse, de las virtudes en las que se manifiesta el hombre que vive según el Espíritu. Muchos se preguntarán ahorita, entonces, ¿cuáles son las obras de la carne a las que se refiere el Papa? Las obras de la carne son la fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, odios, discordias, celos, rencillas, divisiones, envidias, homicidios, embriaguez, orgías y otras como estas. Estas obras de la carne se refieren al uso egoísta de la sexualidad. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu entonces a los que se refiere el Papa? Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué bonito sería que todos nosotros tuviéramos todos esos frutos del Espíritu. Y los podemos llegar a tener, pero necesitamos de mucha voluntad, de mucho esfuerzo, de mucha oración, de mucha entrega al Señor para poder tener todos esos frutos. Entonces la carne es la tendencia que mora en nosotros como resultado de la caída, como resultado del pecado original. Satanás obra por medio de la carne para llevarnos hacia el pecado, mientras Dios obra a través de nuestro espíritu humano por medio de su Espíritu Santo para provocar las virtudes cristianas que la agradan. San Juan Pablo II nos dice: si el dominio en la esfera del etos se manifiesta y se realiza como amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, así está escrito en la carta de los Gálatas, entonces detrás de cada una de estas realizaciones, de estos comportamientos, de estas virtudes morales, hay una opción específica, es decir, un esfuerzo de la voluntad, fruto del espíritu humano penetrado por el Espíritu de Dios, que se manifiesta en la elección del bien. Como ya he dicho en muchos programas, San Juan Pablo II tiene una manera de hablar, de escribir muy profunda. Y esto que acabo de decirles, pues son palabras textuales de él. El apóstol señala como frutos del Espíritu a la voluntad, al Espíritu Santo y al dominio de sí. Y vamos a profundizar un poco más en el dominio de sí después de esta pausa. La lujuria aceptada se convierte en hábito, y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. El lenguaje sucio nos hace sentir cómodos con la acción sucia, pero el que sabe cómo controlar su lengua está preparado para resistir los ataques de la lujuria. San Clemente de Alejandría. Dominarse a sí mismo es el mayor de los imperios. ¿A quién puedes admirar en mayor medida que a quien se gobierna a sí mismo, a quien se mantiene bajo su propio señorío? Muchos se preguntarán, ¿qué es dominarse a sí mismo? Es la capacidad de mantener bajo control los impulsos instintivos de nuestras pasiones. Es el control que debemos tener de nosotros mismos en todos nuestros comportamientos. El dominio de sí mismo exige la pureza de la vida, el triunfo en la sensualidad, la pereza y el egoísmo. En cada circunstancia, incluida la más difícil, el dominio de sí mismo nos da la calma y nos orienta a tomar cada decisión según la palabra de Dios. Quien se deja dominar por las propias apetencias, quizás desee de corazón el bien a los demás, pero al final, la mayoría de las veces, acabará poniendo por delante sus deseos e intereses y será una persona poco de fiar. Una voluntad debilitada es incapaz de dirigir bien la propia vida. Dejarse arrastrar por los vientos de la pasión no es libertad, porque no lleva a hacer lo que uno quiere, lo que realmente le da la gana, sino lo que espontánea y trivialmente le viene en gana. Por eso es preciso formarse a uno mismo, para poner pasión en lo bueno y sentir desagrado por lo malo. Eso será señal de que la libertad va calando y dejando pozo en el propio cuerpo. Dominio de los enojos, envidias o pasiones. Cuando una persona está enojada, es más probable que tome una mala decisión. Por ejemplo, mi hijo me está haciendo perder la paciencia y además me duele un poco la cabeza. ¿Qué creen que va a pasar? Esa madre va a perder la paciencia. ¿Qué decisión tomó? ¿Le gritó, lo golpeó, lo insultó? ¿Cuántas decisiones tomamos cuando nuestras pasiones
nos hacen perder el control. Por eso es necesario que te controles siempre antes de decidir. Todos somos seres humanos. Nuestras pasiones nos llegan, pero saber dominarlas es lo necesario, es lo urgente. ¿Sabes dominarlas o eres esclavo de ellas? La voluntad es clave para dominarse a sí mismo, y esta debe estar muy fuerte, pues dominarse a uno mismo cuesta trabajo, no es tan sencillo. Lo más fácil es dejarse llevar por las pasiones. Y hoy quiero que reflexionen en esto. ¿De cuántas cosas te has tenido que arrepentir por haberlas decidido cuando la pasión estaba en tu corazón? Cuídate de las decisiones que tomes sin reflexionar. El pecado está siempre al acecho. Sé muy responsable de las consecuencias de tus decisiones, especialmente si libremente amas a Dios y si estás casado. Cuentas con la ayuda del Señor para llevar a cabo todas las responsabilidades que tienes. No estás solo. Una voluntad débil es enemiga de tu fe. Cuando piensas en ti mismo, se ciega tu libertad, pues buscas únicamente tu provecho. ¿Cuántos pecados, cuántas injurias, cuántas malas decisiones se pueden evitar si sabes dominar tus pasiones, tus enojos, tus arranques de ira? Cuando tus pasiones estén de por medio, no decidas, pues te engañarán. Para los hijos de Dios, el autocontrol es fundamental. Si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, Él produce grandes frutos. Como los decíamos anteriormente, el Espíritu Santo te da frutos de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de bondad, de dominio de sí mismo. Y estas características distinguen a los católicos y los hacen ser luz en medio de las tinieblas. Mientras analizaba esta catequesis del Papa Juan Pablo II, me preguntaba, ¿cuándo dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida? Recordemos que todos nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando somos bautizados y encapsulamos al Espíritu con nuestros pecados, con nuestras carencias y con nuestro mal estilo de vida. Con estas acciones vamos entristeciendo el Espíritu Santo y no lo dejamos actuar. Para dejarlo actuar es necesario tener la intención de buscar el bien, la santidad y sobre todo la intención de crear la mejor versión de cada uno de nosotros. Recuerden que Dios no limita la libertad del hombre. Y aunque Dios da el regalo del Espíritu Santo, el ser humano tiene la libertad de vivirlo o de no vivirlo. Dios nos ha creado libres, nos deja decidir. Dios respeta la libertad de la persona. Dios respeta tu dignidad. Recibir el Espíritu Santo no garantiza que la persona lo deje actuar. Fíjense bien, no solo es ir y me bautizo, entonces ya recibí el Espíritu Santo y ya actúa en mí. No solo es eso. Nuestro trabajo es dejar que Dios suscite esta necesidad de un cambio de vida. Por eso debo trabajar mi libertad, mi voluntad y mi querer para dejar lo que me estorba en la vida, lo que me hace daño, porque nada de esto es automático. Qué importante es recordarles, queridos amigos, que nosotros no trabajamos en la viña del Señor por nuestras propias fuerzas, sino que trabajamos bajo la acción del Espíritu Santo y para su obra, que es santificar la iglesia. No es por mis propios méritos y por mis propias fuerzas que yo estudio estas catequesis y se las doy a ustedes en estos espacios radiales. No, es por la acción del Espíritu Santo. Es porque yo pido la asistencia del Espíritu Santo para que me guíe, para que me oriente, para que me ilumine. Que a lo largo de este Pentecostés que recién empezaremos, tratemos de llenarnos del Espíritu Santo y dejemos que nos abra el corazón. Dejemos que abra la mente y todo nuestro ser para tener una visión más amplia de lo que es la iglesia. Dejemos que actúe en libertad en nuestras vidas, porque a veces tenemos muchas estructuras eclesiales y no dejamos la libertad del Espíritu Santo. El orden nos lleva a Dios, pero también hay que dar oportunidad al Espíritu de que actúe como Él quiera. Dijo Jesús a Nicodemo, que el Espíritu sopla como quiere. Dejemos que haga en nosotros grandes cosas para la santificación nuestra, la santificación de nuestros hermanos y trabajar con ánimo y alegres en la viña del Señor.
Para concluir este programa quiero que reflexionemos con las siguientes preguntas, que nos ayudarán a tener mayor dominio de nosotros mismos. Hazte estas preguntas cada vez que vayas a tomar una decisión. ¿Realmente lo que voy a hacer me ayudará a ser mejor persona? ¿Me acerca más a Dios o va en contra de lo que Dios me pide en alguno de sus 10 mandamientos? ¿Qué diría Jesucristo de esta decisión? ¿Él cómo la tomaría? ¿Ofende mi dignidad como persona o la de alguien más? Con esto que voy a decir, ¿estoy buscando el bien de los demás o lo hago por egoísmo? Esta semana tratemos de reflexionar en estas preguntas y decidámonos a fortalecer nuestra voluntad con ayuda del Espíritu Santo y así poder poco a poco ir logrando más dominio de sí. Dios les bendiga. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.